Bueno, vamos a entrar ahora, hermanos, al estudio de la parábola de los dos hijos. Y de hecho están ligadas estas dos parábolas porque es para la misma audiencia en sí. Okay, y que obviamente amplía más el punto en cuanto a la condición en la cual se encuentra todo hombre que está en pecado, okay, y en desobediencia, y por implicación obviamente en gran riesgo. En Mateo capítulo 21 vamos a ver precisamente en cuanto a las parábolas de los dos hijos y los labradores malvados, ¿ok? Pero vamos a leer del versículo 23 de Mateo 21, versículo 23, para considerar aún más el contexto y de esta manera hacer el exégesis que es necesario, es decir, lo que la misma Biblia nos arroja, nos da, nos provee el conocimiento y el punto importante. Dice así la lectura, Mateo 21, versículo 23 en adelante, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Okay. Dos preguntas obviamente que demandaban respuesta y que obviamente poniendo en sí en tela de juicio, de duda, lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y no eran en sí judíos simples, no, sino que eran personas que de alguna manera tenían cierta autoridad entre el pueblo de nuestro Dios. Recordemos que los principales sacerdotes, ¿quién se acuerda? Esto creo yo que ya una vez lo comenté y lo quiero repetir de nuevo, a ver si lo recuerdan. ¿Quién se acuerda quiénes son estos principales sacerdotes? ¿Cuál era el papel de ellos, primeramente? Pues eran la autoridad, digamos, religiosa de los judíos. No. ¿Eran los del Sanedrino? Formaban parte del grupo Sanedrín, ciertamente. Pero ¿por qué se les llamaba principales sacerdotes? Ellos tenían, se sentían, hermano, se sentían que tenían autoridad, ¿no? Por lo que ellos anteriormente realizaban. Acordémonos que un principal sacerdote pasaba a hacer eso una vez que él terminaba su periodo como sumo sacerdote. Okay. Recordemos que el único que entraba al templo de nuestro Dios, al lugar santísimo, era el sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio a nuestro Dios, y había un periodo de tiempo. Usted lo puede confirmar allá en Éxodo capítulo 3, 16, en cuanto también con los ancianos. Pero cuando un sumo sacerdote terminaba su periodo, dejaba su puesto y venía otro para ocupar el puesto de él, y él, al salir de ahí, él se convertía como principal de los sacerdotes también, y es por eso que se les llamaba así. Mas sin embargo, por la posición que ellos anteriormente habían adquirido, habían tenido, se sentían, mi hermano, ciertamente con la autoridad, ¿okay? Por la autoridad religiosa que Dios les había encomendado. Pero como bien podemos ver a través de esta parábola, hermanos, para nuestro Dios, tanto para Dios como para nuestro Señor Jesucristo, valen mucho más los hechos que 1000
palabras. Uno puede llegar a tener cierta autoridad ¿cómo le podría decir? Porque alguien me la delegó, alguien me la transmitió, me la traspasó. Pero si yo no tengo una autoridad moral, como en la cuestión política, cuando una persona no lleva una vida moral decentemente, pierde su puesto como juez o lo que haya sido, como un juez, un político, lo que sea, pierde su posición. Entonces, estas personas se sentían tanto con una autoridad religiosa y a la vez una autoridad moral, y es por eso que demandaban a toda aquella persona que de alguna manera, hermanos, asimilaba su labor, les entraba ese celo. Pero obviamente no era un celo conforme a la voluntad de Dios, sino era un celo en base a su propio juicio. Y es por eso que al ver a nuestro Señor Jesucristo en el templo, en aquel tiempo, hermanos, era el área en donde nuestro Señor, o era una de las áreas donde nuestro Señor Jesucristo trabajaba, hacía su labor, su ministerio, de que iba al templo e impartía enseñanza. También se encontraba con personas enfermas, etcétera, y también mostraba el poder de Dios a través de las sanaciones que él hacía. Pero todo era con el fin, hermanos, precisamente de llamar la atención de todos para que pudieran ver la gloria de Dios en Cristo mismo. Mas sin embargo, por eso es de que él iba tanto a las sinagogas como al templo, pero no iba al templo a orar ni a adorar a Dios, sino precisamente a predicar, a impartir la enseñanza. Por eso cuando dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y el Señor le responde con otra pregunta y les dice, respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? La pregunta es en sí el origen, el propósito, ¿no? La idea de lo que venía haciendo Juan el Bautista. Si lo que él venía haciendo era por autoridad del cielo o por autoridad de los hombres. Entonces, cuando se habla del cielo, hermanos, acuérdense, ese lenguaje llamado sinécdoque, una parte por el todo o el todo por la parte. El cielo está haciendo alusión o referencia a nuestro Dios, a nuestro Dios, a todos sus ángeles, a todo su ejército, a toda la deidad. Entonces, es decir, el bautismo de Juan era llevado a cabo por la autoridad, del Padre, de nuestro Dios, o por autoridad de los hombres. Estas personas, al encontrarse en esa disyuntiva o en esa duda, en esa discusión, dice que ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y el ser un profeta, hermanos, era una persona, un profeta profetaya, creo yo que es el término, que implica lo que es un enviado especial por Dios. No era una persona cualquiera, y ciertamente, a pesar de que Juan el Bautista, hermanos, él fue lleno del Espíritu Santo aún estando en el vientre de su mamá, él nunca hizo milagros. Cosa interesante, no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal. Pero ¿a qué se dedicaba Juan el Bautista entonces? Predicaba
el arrepentimiento. Exacto, hermano. Exacto. Okay. Lo que Juan hacía era predicar, hermanos, exhortar al pueblo. Cuando se acercaron a él los fariseos y los escribas, ¿qué fue lo que les dijo? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y se hablaba fuerte. Okay. Mas sin embargo el pueblo ciertamente tenía a Juan como profeta, por lo que él hizo, por la obra que él hizo. Sin embargo, cuando ellos no supieron decir, okay, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Prefirieron mentir, porque en realidad ellos sí sabían, okay, en realidad sí sabían de dónde venía el bautismo de Juan, okay, y prefirieron mentir. Sin embargo, el Señor, conociendo sus pensamientos, les dice, y Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mas sin embargo es cuando el Señor les da esta gran lección, la primera lección en cuanto a lo que es la parábola de un padre y los dos hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, o sea, el segundo hijo, dijo, sí, Señor, voy. Pero no fue. Okay. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creer. Okay. Vamos a dejarle hasta ahí. Déjeme ver. Es que estoy viendo que entraron los hijos de nuestra hermana. ¿Cómo se? Se me va el nombre de su hija, mi hermana. Jennifer. No, la otra. Janet, ajá. Ok, no sé si le quiere decir, está la clase de los jóvenes, si quieren ir, están empezando la clase de los jóvenes, si quieren ir. No soy muy bueno para hablar inglés, pero si les puedes decir, mi hermano Rubio, a los jóvenes que tiene atrás, si quieren ir a la clase de los jóvenes. ¿Quieren ir o se quieren quedar aquí? ¿Sí? Ok, bien. Bueno, una vez que les da esto, acordémonos cuando la clave está, una palabra que está empleando el Señor es la palabra arrepentimiento. Dice arrepentido. A uno le dijo, ve a trabajar en mi viña. Y lo primero que dijo es, no quiero. Pero después, ¿dice qué? Arrepentido. ¿Ok? Arrepentido fue. Al otro se le dijo que sí iba a ir, pero no fue. Y es por eso que los cuestionó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero. ¿Okay? El primero, porque este dijo que no, pero después fue. ¿Okay? De hecho, cuando se habla la palabra
Cuando dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. ¿Ok? Esa palabra convertir en el hebreo, shub, implica el hecho de volverse a Dios. Es un giro de 160 grados. ¿Ok? De 160 o 190. A ver, ¿son 300 qué? 180, ¿verdad? La mitad. Completamente son 360. Ok. Entonces 180, la mitad. Ok. Es el hecho de volverse a Dios. De detenerse y mirar hacia atrás y regresarse a Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace volver al hombre de su pecado a Dios. Y la palabra arrepentimiento, que es metaneo, literalmente implica lo que es un cambio de mente. Y cuando hablamos de un cambio de mente, ¿de qué estamos hablando? Arrepentirse. Arrepentirse. Por precisamente ese hecho, ¿ok? El arrepentimiento, un cambio de mente, ¿qué es lo que implica? Renovación. Renueva nuestros pensamientos. Cuando todos sus pensamientos, emociones, intenciones, proposiciones, todo lo que se maquina aquí en esta mente cambia en pro de Dios, ¿okay? En favor de Dios. Eso es lo que implica el arrepentimiento, un cambio de mente. Es decir, yo antes de conocer a Dios, yo tenía otra perspectiva de la vida, tenía otra ideología en cuanto a lo que miraba, consideraba las cosas. Y cuando el ser humano se deja guiar por su propia mente, por su propia opinión, viene estableciendo también su propio juicio, su propia moralidad. Cuando es este tipo de razonamiento, hermanos, de raciocinio, que es propiamente del ser humano, aunque tuerce por completo las cosas y se va en pro del pecado, que era lo que decía el profeta Isaías precisamente en el capítulo 5. Ay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Okay? Pero cuando el ser humano abre la mente al conocimiento de Dios y se da cuenta de que todo lo que pensaba y creía estaba basado en el error, es cuando entonces viene ese cambio que es producido por Dios. Un claro ejemplo en esto, ¿se acuerdan de aquel general Naamán allá en 1 Reyes capítulo 5? Un hombre que estaba enfermo de lepra y que cuando él vino a presentarse ante el profeta nuestro Dios, el profeta Samuel, de repente me falla la memoria, sí, era Samuel, ok. El profeta de Dios le manda a su sirviente. Todavía este general no llegaba a la casa del profeta cuando este hombre le manda a su sirviente y le dice: dijo mi señor que fueras al río Jordán y te zambulleras 7 veces y serás sanado. ¿Y qué fue lo que dijo este hombre? Menospreció el río. Yo pensé que este hombre iba a salir, iba a imponer sus manos sobre mí e iba a invocar el nombre de su Dios y me sanaría. Ríos de Farfar, de Damasco, ¿no son mucho mejores que este río revuelto? Okay. Sin embargo, cuando sus sirvientes le animaron, le dijeron: si te hubiera pedido otra cosa mucho más complicada, no lo hubieras hecho, ¿cuánto más esto tan simple? Y este hombre entonces cambió de parecer, se zambulló e hizo lo que Dios le había dicho,
Y después, una vez que él vio su cuerpo completamente sanado, ¿okay? ¿Qué fue lo que dijo? Ahora sé que no hay otro Dios como el Dios de Israel en toda la tierra. ¿Qué pasó en su mente? Cambió. ¿Por qué? Él conoció, mi hermano, la gloria de Dios, el poder de Dios en sí mismo. ¿Ok? Y cambió su mente por completo. Y cuando hay un cambio de mente, hermanos, es cuando entonces hay una transformación en nuestro ser. El mismo el apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Hacia quién? Hacia Dios. ¿Okay? Estas personas a quienes estaba hablando el Señor, hermanos, estaban cautivos, esclavos de su propia arrogancia, de su propio orgullo, de su propia soberbia, de su propia altivez, de su propio pecado. Estaban viendo, hermanos, la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor, a diferencia de Juan el Bautista, Jesús no solamente era un profeta, era el Hijo de Dios. 2, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sí mostraba el poder de Dios a través de los milagros que hacía. Esto debía de haber sido más que suficiente para que ellos pudieran darse cuenta que a quien tenían enfrente de ellos era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Pero lamentablemente los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados por su arrogancia, por su orgullo. En vez de que ellos prestaran más atención, más su oído a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba, cerraban sus oídos también. Y déjeme decirle que en ellos no había un problema de capacidad de razonamiento, puesto cuando nuestro Señor Jesucristo les da esta parábola y les dice: ¿quién de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cómo respondieron ellos? ¿Mal? ¿Se equivocaron? No. Respondieron correctamente. Su capacidad de raciocinio estaba perfecto. ¿Dónde estaba entonces el problema? ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo a los otros judíos también allá en Juan capítulo 8? Vuestro padre es del diablo. También, ¿no? Caso de cierto, ellos se jactaban de decir: vuestro padre es Abraham. Y el Señor le vino diciendo: vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Pero después le dice: ¿por qué no escucháis? ¿Por qué no creéis en mis palabras? Porque no me escucháis. Simple y sencillamente. Entonces, precisamente cuando les habla de esto, acerca de esta parábola, ¿cuál de los dos? Ellos respondieron el primero. Él dice: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Yo a veces he escuchado, hermanos, decir que Dios los acepta tal y como somos. De hecho, hasta hay un canto: tal como soy, sin más decir, ¿verdad? Pero a veces he escuchado Dios decir eso, y es porque a veces nos dejamos llevar por la emotividad, el sentimiento. ¿Okay? Dios no nos acepta tal y como somos, hermanos. Ese es un grave error. ¿Okay? Para que nosotros podamos ser aceptados por Dios, tenemos que tener la sangre de Cristo en nosotros. Tuvimos que ser purificados, lavados nuestros pecados, y entonces tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero aceptarnos así como si yo no fuera un cristiano, ¿usted cree que el Señor me acepta tal y como soy? Es decir, como pecador. ¿Usted cree que Dios me acepta así? No. ¿Okay? No.
¿Por qué? Porque Dios no puede estar donde está el pecado. Así de simple. Y es por eso que uno, al venir al Señor, en las condiciones que Él quiere y conforme Él lo desea, una vez que hacemos lo que es necesario, entonces, hermanos, Él nos acepta, Él nos recibe. Por eso, cuando el Señor dice aquí los publicanos y las rameras, ¿quiénes eran los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Cobraban impuestos. Exacto, hermano. Ok. Eran servidores públicos, pero que estaban bajo la autoridad del Imperio Romano. Y que Israel, por estar bajo el dominio político, okay, del Imperio Romano, entonces es por eso que tenía el derecho de cobrar los impuestos. De cobrar los impuestos a ese país. Porque de alguna manera también, hermanos, ¿cómo le podría decir? Se comercializaba, vaya, okay, con la moneda o el tesoro de Augusto César, del Imperio Romano. Y como bien dicen, que todo aquel que genera dinero, ¿verdad? Se crea, se produce dinero, y usted tiene ese recurso, y usted va a un país y compra con eso, hace negocio, etcétera. Usted tiene que pagar impuestos por ello. Le otorga libertad de obtener cosas mediante ese recurso, pero a la vez también tiene una responsabilidad. Es por eso que cuando el Señor, los herodianos y ¿quiénes eran los herodianos y los escribas? Parece que le dijeron: ¿es lícito dar tributo al César? ¿Se acuerdan? Y cuando el Señor le dice: hipócritas, mostradme la moneda. ¿Y de quién es esta imagen? De César. Bueno, dale a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Era legal darle tributo al César por la cuestión económica, ¿ok? Entonces, y es por eso que la labor que tenían los publicanos era de cobrar el impuesto a los residentes de todo Israel. Y ese impuesto obviamente se mandaba hacia las arcas del Imperio Romano, ¿ok? Pero como los israelitas, obviamente, a estar bajo el yugo de un imperio ajeno a ellos, ¿okay? Los que trabajaban en esa posición se sentían traicionados y los consideraban como traidores. No solamente eso, sino a veces también porque estas personas abusaban de la gente, cobrándoles más, ¿okay? Cobrándoles más. Entonces, y es por eso que los consideraban como ladrones. ¿Se acuerdan en el caso de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Jefe de los publicanos. ¿Ok? Un jefe de los publicanos, que cuando este hombre quiso conocer al Señor, se subió a un árbol sicómoro. El Señor, al pasar, lo vio y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Y este hombre inmediatamente descendió. El árbol, hermanos, se dice que abarcaba crecía aproximadamente como 10 metros más hacia arriba, y las ramas también eran su follaje más o menos como entre unos 8 o 9 metros también a la distancia. Entonces, hombre, para subirse tuvo que ser muy ágil, ¿okay? Para poderse trepar a ese árbol. Sin embargo, descendió, y cuando estuvo enfrente del Señor, empezaron a murmurar de él las personas que aparentemente lo conocían, y decían: este es un ladrón, ¿okay? Ha venido a posar en la casa de un ladrón. Empezó a escuchar murmuración, y es por eso que este hombre le dice: Señor, si a alguien he defraudado, cuadruplicado se lo devuelvo. Si a alguien he defraudado. Y esto era para aquellos los que estaban murmurando de él. Y así lo decía la ley.
Si una persona defraudaba a alguien, se lo tenía que rezar 4 veces más. Y sin embargo, nadie replicó, hermanos. Pero ciertamente a veces por ahí dicen, haz fama y échate a dormir. ¿Okay? Y lastimosamente, lamentablemente, muchos de los servidores públicos, llamados publicanos, hermanos, a muchos de ellos los consideraban como ladrones. No todos eran así, pero lamentablemente ya tenían esa fama. ¿Okay? Y es por eso que aún las rameras, pues, como lo que se dice, ¿no? El oficio más viejo, algunos lo dicen así, ¿no? Son lamentablemente las prostitutas, ¿ok? Sin embargo, cuando el Señor, fíjese, porque esto lo que está haciendo el Señor es darles a estas personas que se consideraban muy puritanas, muy religiosas, muy consagradas, les estaba dando una cachetada con guante blanco. Porque les está diciendo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Ok? Van delante. ¿Qué significaba esto? Van delante. Ellos estaban quedando atrás. Para entrar al reino de Dios estaban quedando atrás. Al quedarse atrás estaban quedando ¿qué? Excluidos, fuera. ¿Qué era lo que nuestro Señor Jesucristo predicaba, hermanos? ¿Cuál era el mensaje que el Señor predicaba? El reino de los cielos se acercaba. Arrepentíos, ciertamente, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha cercado. Esa palabra cercado, hermanos, implicaba que está aquí a la vuelta. ¿Ok? Oye, ¿dónde queda esta tienda? Aquí a la vuelta, hombre. Aquí bien cerquitas. ¿Ok? A unas 2, 3 cuadras. Ya estás ahí. ¿Ok? Muy cerquitas. A la vuelta de la esquina. Es decir, muy próximo. Y ciertamente, porque el reino de Dios, ¿qué vendría siendo? Es la iglesia. ¿Ok? Es la iglesia. O sea que mientras Jesús vivía, estaba cerquita, porque para morir Él era que iba a entrar en vigencia. Ciertamente, porque la entrada todavía no estaba lista. Y hay que verlo. Y eso se lo voy a decir en el sermón. Ajá. Ahí. Ok. Todo eso se les y más para poder entrar al reino de los cielos o al reino de nuestro Dios, hermanos, ¿qué implicaba? Cambio, arrepentimiento. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, lo que implicaba era el arrepentimiento. ¿Ok? Era el arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. ¿Ok? Anteriormente yo les hablaba sobre cuál era la diferencia entre lo que es el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Bueno, ¿En qué consistía el bautismo de Juan? era arrepentimiento solamente. Y el de Cristo era el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, una pregunta. Oh. Ahí es donde estamos un poquito. Vamos a ver. El arrepentimiento de Juan el Bautista era el mismo arrepentimiento que traía el Señor Jesucristo en vida. Ya después, cuando Él murió, el Señor Jesucristo resucitó y dio el gran mandamiento de arrepentir y bautizarse. Entonces ya ahí cambia el bautismo. Cuando hablo del bautismo de Cristo, es obvio que es después de que resucita Él. ¿Ok? Por eso es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? ¿Qué era lo que? El bautismo de Juan, como yo le decía a nuestro hermano, implicaba arrepentimiento. ¿Qué más?
¿Qué más? Perdón de pecados. ¿El de Juan? Sí, el bautismo de Juan. Sí. Expiación de pecados, sería, porque el arrepentimiento fue el de Cristo. Analízalo, hermano. Te lo voy a dejar de tarea, búscalo. Ok. Arrepentimiento, perdón de pecados. ¿Y qué más? ¿Qué más? Falta una cosa más. ¿Ok? Era exclusivo. ¿Para quién? Para los judíos. Judíos. ¿Ok? Únicamente para el pueblo judío. A diferencia del bautismo del Señor, el bautismo es arrepentimiento, perdón de pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y para quién? Exacto. Exacto. ¿Ok? Para todo el mundo. Una observación. Yo entiendo que había judíos y de esas veces hasta, no sé si era Pedro, que después Pablo lo enfrentó porque estaba haciendo judaizar a los que ya eran cristianos. O sea, oye, tienes que primero pasar por ser judío y después pues ser cristiano. Esa es la situación. Como ahorita que me dices que Juan el Bautista traía el bautismo para perdón de pecados, y es donde caen los judíos, que ya una vez que ellos obtienen el perdón de pecado en base a Juan, ya no necesitaban el del Señor Jesucristo, y por eso había también controversia entre los judíos y los que ya estaban bautizados para Cristo. Los hacían judaizar otra vez. Y estamos hablando de circuncisión y todo eso. Es ahí un poquito confuso. Hay una diferencia, lo que está diciendo el hermano ahí se puede ver, ¿verdad? Cuando dijo que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y que el de Cristo era para recibir el Espíritu Santo. Que Juan a la verdad dice predicaba para que se arrepintieran y se acercaran a la verdad. Entonces, y eso a veces es lo que confunde un poquito porque pero sabemos que Juan no era Cristo. O sea, no, por supuesto que no. Era el último de los profetas que iba a venir. Pero no recuerdo el texto. Pero ciertamente el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados. Así de simple. Y única y exclusivamente para el pueblo judío. Okay. Denme chance, le voy a dar el texto. Okay. De hecho, si alguien lo puede buscar en la concordancia, nada más para que busque ahí arrepentimiento, nada más. Okay. Busquen la concordancia. Sé que está en Lucas, no recuerdo bien, okay. Pero o en Mateo, okay. Pero era para perdón de pecados también. Por eso acordémonos que cuando el apóstol Pablo se encontró con unos judíos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y que el apóstol Pablo le dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Dijeron, no. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Volverse a bautizar, ¿okay? Para recibir precisamente el don del Espíritu Santo. Pero el punto que estamos tratando precisamente cuando se habla acerca del arrepentimiento, obviamente, hermanos, lo que se tenía que hacer aún estando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento sincero y honesto era más que suficiente para obtener el perdón de pecados. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a aquel ladrón al cual estaba arrepentido cuando escuchó la declaración del otro ladrón que dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros? Y el siguiente ladrón dijo, ni aún temes a Dios estando en la misma condición que él. Nosotros a la verdad merecemos esto, mas es inocente. Y cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Porque lo que el Señor enseñaba, predicaba, era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: desde hoy te digo que estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso, al Hades. ¿Okay? Le fue suficiente. Algunos dicen: es que nuestro Señor Jesucristo, Él tiene la autoridad para hacer lo que Él quiera. No es así. No es así. Dios nunca va a ir en contra de sus propios preceptos. Dios nunca va a ir en contra de sus propios mandamientos. Dios nunca va a ir en contra de su propio plan. Él mismo se sujeta a su justicia. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo era totalmente legal, porque este hombre se arrepintió y confesó al Señor cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, indicando que Él era Rey de reyes y Señor de señores. Pero una vez que Él murió y fue sepultado y resucitó, el asunto cambió entonces. ¿Okay? Ya no era solamente necesario el arrepentimiento, sino que ahora implicaba la fe, el arrepentimiento, la confesión de fe y el bautismo para poder recibir el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Es por eso que el Señor dijo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, que les van ganando. ¿Okay? Van delante de ustedes. El reino, la entrada al reino, hermanos, para los principales sacerdotes, para los ancianos mismos, para todos los demás judíos, no estaba cerrado. Aún estaba abierto mientras estaban con vida. Okay. Pero una vez, si ellos morían en esa condición, ellos nunca iban a tener acceso entonces al reino de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que le dijo a Nicodemo? ¿Qué fue lo que le dijo a Nicodemo? Que si no se arrepentía y no naciera de nuevo, no iba. Aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es que un hombre siendo viejo tenga que entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? De cierto, es cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Entonces, ¿cuál era la lección? ¿Cuál era la lección que aquí el Señor le estaba dando a estos publicanos? A estos principales sacerdotes y a los ancianos, hermanos. Los ancianos eran los que de alguna manera juzgaban todos los asuntos, tanto morales y espirituales, en el pueblo. Eran parte de la ley, eran parte del Sanedrín, como bien lo decía nuestro hermano Jorge. Y estaban ahí precisamente para ser dignos representantes de la ley de Dios, por una forma moral, no solamente escritural. No solamente escritural. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer si es que también ellos tenían que tener acceso al reino de Dios? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Reconocer que estaban mal ellos y hacer lo que Cristo les dijo. Sí, lo mismo que los publicanos y las rameras. Arrepentirse de sus pecados. Aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ajá, y volverse a nuestro Dios. ¿Alguien encontró el texto, hermanos? Marcos 1:4, a ver. A ver. Dijo que, Marcos, espérame. Marcos 3, 1:4. Ok. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Y para qué? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y era únicamente, como le decía, para el pueblo judío. Ahí hay una observación cuando Cristo le dijo: hoy mismo estaréis conmigo en el paraíso. Ah. Hay que acordarnos
porque la Biblia a mí me dice que el que muere en el Señor no muere, no duerme. Exacto. Entonces yo creo que esa partecita la estrenó directamente, primeramente este hombre. Pero antes de que Cristo resucitó a aquellos otros también. No, y muchos como él, hermano, fueron considerados hombres justos. Por eso cuando en los portentos que suceden, cuando el Señor muere, ¿verdad? No solamente el templo, el velo del templo se rasgó, varias cosas, las rocas se partieron, pero también dice que de los sepulcros salieron hombres, pero hombres justos, no cualquiera. ¿Okay? Así que vamos a dejarle hasta aquí, hermano, la lección. ¿Okay? Dios mediante continuamos con la próxima parte, si Dios nos concede la vida y la salud, próximo domingo. Vamos a tomar un receso, un descanso, luego regresamos a la adoración a nuestro Dios.